el chat GPT y por ahí la creencia de que solamente eso es inteligencia artificial, ¿no? Y como tal empezó a caminar dentro de las aulas el uso del chat como la inteligencia artificial dentro del aula, pero la inteligencia artificial en sí, esto de que cómo se actúan las redes neuronales, por ejemplo, cómo actúan nuestras redes neuronales, qué es lo que se pasa a una computadora, cómo se usa eso, todo eso es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Nosotros el año pasado dictamos una diplomatura desde el Ministerio en gestión del aprendizaje en tiempos de la inteligencia artificial, y 2 módulos específicos de la diplomatura hacían mención a esto, ¿no? A la inteligencia artificial. Yo después... Sí, ¿y esto estaba dedicado a los docentes o a los alumnos? A los docentes, estaba dedicado a los docentes, porque los chicos ya la estaban usando. Entonces nosotros queríamos darle las herramientas a los docentes, bueno, si se encontraban en el aula con esta realidad, cómo tenían que manejarla, para que pudieran entender y para que la pudieran usar a beneficio para su práctica docente. Y la verdad que de 2.500 inscriptos pudimos certificar 900 docentes que terminaron en tiempo y forma con presentación de su tesis. Por eso nos animamos este año a lanzar una segunda corte que empieza justamente el jueves. Y bueno, y después el ingeniero Rovira, que hace unas semanas anuncia de que, bueno, la inteligencia artificial ya va a ser parte del aula, y como tal la tenemos que trabajar, ¿no? Entonces estamos armando una especialización específica en inteligencia artificial para que, por ejemplo, el docente de lengua, el docente de matemática, el docente de historia, el docente de educación física o de las áreas artísticas sepan cómo, cuándo y dónde poder usar la inteligencia artificial en sus clases, ¿no? Nos pasaba muchas veces, no sé si se acuerdan, con el modelo Flip Learning, que lo veníamos trabajando desde hace un tiempo, desde el programa Plataforma Huacurarí, esto de que nosotros decíamos, no todos los contenidos son susceptibles de incorporarse dentro del modelo, de aplicarse el modelo de Flip Learning. Y con la inteligencia artificial pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahí está justamente la formación que queremos llevar a los docentes para que puedan trabajarlo en el aula, y ya los estudiantes, mencionando esto que vos me preguntabas de los estudiantes, ¿no? Ellos ya siempre están un poquito más avanzados que los adultos, entonces bueno, que puedan ser que haya un aprendizaje colaborativo entre docente y estudiante a la hora de implementarlo en el aula, ¿no? ¿Esto sería como un asistente para el docente o puede en algún momento la inteligencia artificial llegar a reemplazar al maestro frente a una clase? No, un asistente. No, a ver, la inteligencia artificial se maneja a través, sobre todo la generativa, que es lo que hoy está tan en boga, ¿no? Esto del chat GPT, esa es la inteligencia artificial generativa. Funciona si del otro lado hay una persona que le está dando indicaciones de qué hacer. Esos prompt que se llaman, ¿no? Si el prompt, si recibe el chat o el sistema o el software, recibe la indicación por parte de la persona, por parte del ser humano, qué hacer, ejecuta y lo hace. Entonces nunca va a reemplazar la figura del docente. Claro. Nunca, porque inclusive, a ver, les voy a contar una experiencia personal. El año pasado estaba yo haciendo una especialización y me preguntaban en la especialización las políticas educativas de la provincia de Misiones. Entonces yo, como para probar cómo funcionaba, digo, a ver qué me dice el chat GPT respecto a esto. Sabiendo yo cuáles son las políticas educativas de la provincia de Misiones, ¿no? Solamente para corroborar, digamos. Solamente para corroborar, a ver cuál era el ejercicio que hacía el chat. Y evidentemente
no sabía, eran cuestiones muy vagas las que me decía o que mencionaba. Entonces siempre tiene que haber la orientación del docente para la conformación de las respuestas significativas y valederas, ¿no? Entonces no, de ninguna manera creemos que va a venir a reemplazar la figura del docente en el aula. Y hablando de docentes, ¿qué nuevas habilidades van a necesitar los docentes? Bueno, para trabajar justamente con esto, ¿no? Porque los chicos ya son nativos digitales, pero a los docentes y aquellos docentes que tienen varios años, por ahí les va a costar un poco más también adaptar esto a un programa de estudio. Sí, totalmente. Por eso los instamos a que se formen, que nos acompañen en cada una de las propuestas que tenemos desde el Ministerio. Por ejemplo, en Plataforma Guaprarí hay un curso autoasistido para docentes que es Inteligencia Artificial en el Aula. Entonces, ahí ellos van a encontrarse con los lineamientos generales de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial. ¿Por qué la inteligencia artificial en educación? Después la diplomatura que estamos iniciando el jueves el cursado, después esta especialización que estamos organizando también con la Secretaría de Inteligencia Artificial de la Cámara de Representantes, porque también eso hay que mencionarlo, este año se crea esa secretaría como para darle mayor empuje a la incorporación de esto al aula, ¿no? Entonces creo que están dadas las condiciones como para que el docente se sienta acompañado de poder, que quizás primero va a decir, y otra cosa que me tengo que ocupar, pero una vez que la empiece a utilizar, se va a dar cuenta que hay veces que le va a facilitar el trabajo, usada como siempre de manera certera, ¿no? Alejandra, bueno, y esto se puede implementar, por ejemplo, en escuelas de Posadas, en escuelas donde hay internet, pero ¿qué pasa en la provincia de Misiones tenemos muchas escuelas rurales que no tienen internet, y aquí cómo si va a haber una educación de primer nivel, de segundo nivel, para aquellas escuelas donde no tengan acceso? Sí, la realidad es que es cierto lo que ustedes plantean. A ver, las escuelas con el Programa Nacional de Conectividad Escolar, que se empezó a implementar desde el 2018, en Posadas más del 90% de escuelas tienen piso tecnológico, en Posadas quiero decir, en la provincia, más del 90% tienen piso tecnológico, y se está trabajando con la empresa Marandú para que pueda llegar la conectividad. Lamentablemente hay una cuestión que nos está pasando ya desde el año pasado y que tenemos muchísimos equipos quemados por los inconvenientes meteorológos. Entonces, cada vez, como dicen ustedes, es más complejo el tema de la conectividad. Pero bueno, es cuestión, de ir, es el día a día. Es cierto que muchas veces el docente planifica en su casa y después lleva al aula, y vamos a encontrarnos con realidades que ojalá, que como decías, ojalá tengamos la educación de primera para la gente de Posadas, la gente de Candelaria y la gente de Andresito, ¿no? Y que todas puedan tener los mismos derechos y poder usar las mismas herramientas de manera equitativa. Pero bueno, se está trabajando en eso, en poder dotar de conectividad a las escuelas. Es un paso que vamos día a día porque es un costo muy alto y lamentablemente el gobierno nacional financiaba esto y ahora está un poco atrasado con esta cuestión de el pago a los proveedores de internet, ¿no? Claro. Alejandra, ¿quién va a regular esta cuestión? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque hace pocos días se dio un hecho en una escuela local en donde los chicos de la escuela sacaron la foto de una compañera, la distribuyeron en las redes, justamente con inteligencia artificial. Entonces, la cuestión pasa por quién regula esto, quién controla esto, porque allí está también la cuestión ética y moral de cada uno de quienes utilizan la inteligencia artificial. Totalmente, sí, se dio en la época, en febrero creo que fue este hecho que haces mención, y hay una delgada línea entre qué es lo que sí y lo que no, ¿no? Y en ese caso creo que era un estudiante de 14 años que decíamos, hay que ver si todavía ellos tienen esto de entender
el daño que están generando a otro, ¿no? En este caso a otras compañeras. Por eso justamente va a estar esta ley que seguramente que se va a tratar en tablas ni bien se inicie el ciclo de sesiones ordinarias de la Cámara. Ahí hace mención a las cuestiones éticas y morales, y sobre todo lo que nosotros tenemos que hacer, que lo estamos haciendo desde la dirección, es esto de mucho taller de sensibilización en las escuelas, sobre todo con los estudiantes, de los riesgos a los que están sujetos a la hora de la interacción en las redes sociales, y sobre todo, y esto lo incluimos a fines del año pasado y sobre todo en este año, los riesgos que implica el uso de la inteligencia artificial, y para eso nos acompaña de manera muy cercana la unidad de cibercrimen de la policía, que ellos también tienen mucha claridad en esto, qué es delito, qué no, cómo se pena, cómo no, y esto que decíamos, ¿no? La delgada línea de qué se puede y qué no se puede hacer. Bien, perfecto. Alejandra, ¿cómo usted decía, ya se está implementando en escuelas desde hace un tiempo esto de la inteligencia artificial? ¿Y cómo se mide este impacto y también la eficacia con la integración justamente de inteligencia artificial en todos estos procesos educativos? ¿Hay un antes y un después? Todavía no lo estamos midiendo. Te voy a mentir si te digo sí, ya tenemos un programa de monitoreo y evaluación. No, porque estamos dando los primeros pasos, ya te digo, tratando de formar a los docentes, tratando de llegar a los estudiantes con estos talleres de sensibilización, que es una realidad que está dentro de la escuela y cómo se tienen que manejar. A nivel mundial tampoco hay mucha cuestión de esto que ustedes mencionaban, las cuestiones éticas, las cuestiones morales, si bien la UNESCO ya viene trabajando hace bastante en estas temáticas, en Europa también, pero tampoco hay nada muy concreto respecto a esto, ¿no? Entonces, si vos me decís, ¿lo están evaluando? Sí, seguramente que vamos a elaborar un plan o un programa de monitoreo y evaluación respecto a todas las cuestiones que tengan relacionadas con la tecnología, no solo con la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, ojalá que podamos tener un resultado de que nos arroje ese monitoreo y esa evaluación. Claro. Pero en concreto hoy no lo tenemos. Alejandra, ¿y cómo han recibido ustedes de parte de los docentes esta cuestión de incorporar la inteligencia artificial? Todos los docentes están, digamos, ávidos de imbuirse del tema, de conocer, sí. Claro, sí. O va a ser esto, digamos, en el futuro inmediato, va a ser también que muchos docentes va a tener su conocimiento obsoleto respecto a lo que se viene, ¿no? Exactamente. La verdad que cada propuesta que tenemos respecto a esto, esta diplomatura que yo les hacía mención, nosotros tuvimos 5.800 inscritos en 2 días, que lanzamos la inscripción el miércoles pasado y la cerramos el miércoles a las 19 horas y la cerramos viernes a las 24, y tuvimos esa cantidad de docentes. No vamos a dar abasto porque las sedes no nos van a alcanzar los espacios físicos para poder incluir a toda esa cantidad. Por eso creemos que sí, que el docente está ávido de acompañar cualquier propuesta que signifique una formación respecto al uso de la tecnología y especialmente respecto al uso de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ¿y planes de seguir desarrollando e innovando en este ámbito en el futuro cercano? Sí, me imagino. Sí, totalmente. Por eso les decía, el siguiente paso es una especialización específico para los docentes de muchas de las áreas para trabajar la inteligencia artificial en cada una de esas áreas, sobre todo pensando en la interdisciplina, y después una especialización en entornos inmersivos que tiene que ver con la gamificación, bueno, las impresiones 3D, que son cuestiones que tenemos en el aula, pero que muchas veces el docente no sabe cómo usar. Bueno, Alejandra, una consultita más, al menos de mi parte, respecto al tema de la inteligencia artificial. Hoy justamente está en debate la cuestión del docente frente al aula, ¿no? Teniendo en cuenta lo que usted decía recién, los chicos muchas veces en esta cuestión de la inteligencia artificial están más adelantados que hasta los propios docentes. Lo conocen más porque lo utilizan a diario. ¿Esto no representa de alguna manera el planteo respecto al tema docente frente al aula? ¿O
¿a qué va a llevar esto, digamos? ¿A dónde cree usted que va a desembocar? Porque muchos hablan de que por ahí los contenidos actuales de la educación han quedado un tanto relegados respecto al tema del avance tecnológico, por ejemplo. Bien, yo creo que no, y justamente por eso que abogamos por la formación de nuestros docentes, ¿no? La formación permanente en todas estas nuevos contenidos emergentes, que son el uso de la tecnología en general y el uso de la inteligencia artificial en particular. Creo que no, porque el que sigue detentando el conocimiento y la expertise del área es el docente. Entonces, justamente, trayendo a colación este ejemplo que yo les comentaba de mi experiencia, ¿no? El docente, por más que el estudiante recurra a la inteligencia artificial, uno habla del ChatGPT porque es como el más conocido, pero hay muchos otros software que ya trabajan con inteligencia artificial. Entonces, es el docente el que va a estar del otro lado sabiendo si el contenido que el chico está armando o proponiendo en un trabajo práctico, en una monografía o en lo que sea, es un contenido fidedigno, y entonces ahí está la experiencia y la expertise del docente en su área, ¿no? El chico puede poner como prompt que la inteligencia artificial le tire los conceptos más importantes de la revolución industrial, pero va a ser el profesor de historia el que va a saber si esos son los conceptos o no de las causas de la revolución industrial. Claro. Parece que no se va a reemplazar el conocimiento y la expertise del docente de ninguna manera. Bueno, Alejandra, se nos hizo larga la charla, pero la verdad es que queríamos saber un poquito más, y cortito, ¿qué recursos se están destinando a la formación de los docentes en inteligencia artificial, justamente? ¿Recursos en qué sentido? Y recursos, todo lo que está destinado, ¿no? Hablando de, herramientas, programas. Más allá del curso, digamos. Claro, más allá de todo eso. No, más allá de las propuestas formativas que estamos proponiendo desde el Ministerio, me dicen ustedes. Claro, exactamente. Por ahora el poder llegar a los docentes de toda la provincia con las propuestas formativas, y después sí, una vez que terminemos la especialización, la idea es con la Secretaría de Inteligencia Artificial poder armar equipos para bajar directamente al aula y a las escuelas para acompañar esto en el aula directamente, ¿no? Y en cuanto a presupuesto, digamos, ¿alcanza, falta? El presupuesto son los equipos del ministerio que tenemos, sobre todo de la Dirección General de TIC, es el recurso humano que tenemos, y con ese recurso humano, por suerte es recurso humano muy formado, estamos haciendo las propuestas de formación, ¿no? Y lo que hacemos, sí, vamos a poder contar con especialistas de renombre un poco más resonantes, pero lo que les decimos siempre es... les contamos la propuesta, les mostramos a dónde queremos llegar, y generalmente la gente nos acompaña sin cobrar, porque sabe que hoy no tenemos como mucho recurso económico como para dedicarle a esto. Entonces, apelamos a que se quieran sumar a la propuesta y a colaborar con la formación docente, ¿no? Ad honorem sería, ¿no? Honoren, exactamente. Bueno, Alejandra, la verdad le agradecemos mucho su tiempo, que nos haya sacado todas las dudas con respecto a este tema. Bueno, a ustedes, gracias, y gracias por difundir siempre lo que hacemos. Bueno, que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Alejandra Pacheco es directora de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio de Educación de la provincia. Sí. Hablando de la inteligencia artificial, decía, ya se está implementando en algunas escuelas de la provincia, sobre todo en la ciudad de Posadas. Capacitación a los docentes, sí, para que, puedan estar frente al aula. Creación de la Secretaría de Inteligencia Artificial. También. ¿Van a reemplazar a los docentes? ¿Va a reemplazar la inteligencia artificial a los docentes? No, para nada, va a ser un asistente, decía ella. Sí. Yo la vez pasada estaba justamente viendo una nota con un especialista respecto a este tema, y hablaba de que hasta el rol del docente hoy corría peligro. Está en duda, porque los chicos, decían, tienen más información a través de Internet, están todo el día en Internet. Aquellos que lo utilizan
para educarse, ¿no? Para bien, digamos. Claro, no para el que está en el jueguito. Bueno, decía que